La verdad que honda preocupación en Europa por esta ola de calor, incendios, sequías. Digo, ¿cómo va a agravar en la crisis de alimentos y en la energía? Bueno, la verdad es que es un tema bastante complejo, sobre todo desde su abordaje. Sabemos que todo este tipo de situaciones extremas climatológicas generan múltiples problemas, no solamente a la salud, sino también a la producción, ¿no? Ujú. Sabemos que se están generando, sobre todo en la península ibérica, bueno, una cuestión por la extrema sequía, también los incendios, cuestiones que afectan mucho a la producción de alimentos, bueno, y ni contar otras cuestiones. Acá la pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué tiene que ver todo esto con el tan mencionado cambio climático? Nada Ujú. que ver, todo que ver, bueno, es un poquito lo que tenemos ganas de indagar hoy. Eh, Como para empezar a poner un poquito en contexto y sin ser, por supuesto, experta en meteorología, ¿cómo surge esta ola de calor que, por supuesto, en muchos casos son estacionales? Viene de un anticiclón que surge del Sahara, de África, ¿no? Que les manda a los europeos toda una ola muy caliente y muy seca de aire, lo que termina generando esta ola de calor que se extiende no solamente por los países en los que suele hacer calor de Europa, como lo que es el sur de Francia, el Mediterráneo, sino que llega al Reino Unido, a Irlanda, a Alemania, a Grecia, a lugares en los que no suele hacer calor, generando récord de temperatura como esto que mencionaban recién, de encontrarnos con un Londres con 40 grados. Así que la cosa está complicada en cuestiones climáticas, con una ola de calor que no solamente es intensa, sino también extensa, que se extiende por más días de lo que se suele extender una ola de Ujú. calor, lo que también genera preocupación por parte del Estado con qué medidas tomar, y también nos cuestiona esto. ¿Qué tiene que ver con el cambio climático y con cosas que hemos venido hablando en otras columnas, Ujú. con respecto a el futuro no tan lejano que le espera al planeta, ¿no? Así que, bueno, un poquito de eso. No, y lo hablábamos hoy en la primera hora con Melissa, cuando ella justamente estaba hablando del acuerdo que habían logrado Ucrania con Rusia para asegurar la salida del trigo, del alimento, en unos correderos que le va a asegurar Turquía. Digo, ¿cuánto también incide esta guerra? Porque hace 5 meses que están tirando misiles, bombas. Digo, ¿cómo ayuda, cómo influye también eso a desmejorar aún más eh, la poca calidad de medio ambiente que tenemos en estos momentos? Exactamente. Como decíamos recién, las olas de calor pasan, son estacionales Ujú. y se vienen y se dan en determinados ciclos durante determinadas épocas del año. Lo que nos encontramos ahora es en una ola de calor extensa que se ha extendido aparte mucho más al norte de lo que se suele extender y con una larga duración. Acá hay muchos factores que inciden. Cuando hablamos del cambio climático, ¿no? Y podemos retomar a célebres negacionistas o no tan célebres como Donald Trump, que dicen que el cambio climático no existe, Mm. de repente nos encontramos con esto, con situaciones de clima extremos, y no solamente en este caso la ola de calor en Europa, sino podemos nombrar hace un tiempo las inundaciones en Sudáfrica u otras situaciones extremas de clima. Vemos que se dan con más periodicidad, o sea, en un menos en un rango menor de tiempo, y también con una intensidad que no se había registrado. Nos encontramos entonces con temperaturas, como decíamos recién, con el Reino Unido con 40 grados, en Ujú. Londres, en Irlanda con 33, que podemos pensar, como decía Miri recién, bueno, son exagerados, che, está medio blandito, Justamente no te soportan el quería, calor. te quería hacer una acotación. Sí, Quizás pensamos, sí, bueno, 40 grados no es tanto, lo pasamos, bueno, directamente en el interior de nuestro país. En muchas provincias los calores son infinitamente superiores. Digo, recuerdo temperaturas de 60 grados en Santiago del Estero o en Santa Fe, por decir un número. Y también hemos tenido temperaturas de más de 40 grados aquí en Mar del Plata. Pero hay que recordar que estos son países donde no suele hacer calor. Entonces no están preparados para el calor, ni las construcciones,
ni tienen ventiladores o aires acondicionados, no tienen la capacidad de poder abordar ese calor intenso en países como Reino Unido o Irlanda. Exactamente. Obviamente que son países que habría que tomar el promedio histórico de temperaturas y de ninguna manera estas temperaturas se registran. Un dato no menor es que en los últimos 20 años se han registrado picos históricos, ¿no? Tomemos el Reino Unido, que por ahí es el caso más emblemático, de temperaturas, y de las 10 temperaturas más altas que se han registrado en toda la historia del Reino Unido, las últimas 7 han sido en estos últimos 20 años. Entonces, también esto nos conecta con situaciones que tienen que ver con esto que hablamos recién, con la influencia que la actividad humana genera en el ambiente, en el clima, en las condiciones extremas que se viven, y qué tiene que ver esto con lo que veníamos diciendo recién, el cambio climático. Y para sumar un dato, Romina, los incendios forestales que se han generado, que estaba leyendo recién que en los 27 países de la Unión Europea fueron arrasados un total de 517.881 hectáreas desde el principio del año hasta el 16 de julio, que fue el último cálculo. Un número muy grande. Son números muy grandes que, sin contar todo el perjuicio que se da a nivel de la producción, de la tierra, de la generación de alimentos, también lo que termina generando en el medio ambiente, donde sabemos que la forestación es un factor importante justamente para el cambio de temperaturas, para la humedad, para que se refresque ese aire, ¿no? Como se oxigene. Entonces termina siendo como toda una bola de nieve, bueno, una bola de fuego en este caso, que perjudica mucho más. Ahora, si podemos, digamos, si esto lo anclamos en estas discusiones que se vienen dando, lo mencionábamos en la columna hace unos meses de la COP26, ¿no? Lo que implicaría poder generar una actividad humana más amigable con el planeta. Claramente, estos índices de temperatura extremos que se viven también se relacionan con índices cada vez más altos de presencia de CO2, de dióxido de carbono, en la atmósfera. Entonces, tenemos en los últimos 20 años picos de temperatura, picos de presencia de CO2. Entonces, bueno, es innegable que esta economía carbonizada, extractivista y que no es amigable con el medio ambiente, potencia estas situaciones o estas situaciones extremas de lo climatológico. La deforestación a nivel mundial también, que es lo que decía recién, que perjudica todo esto del recambio, ¿no? de las temperaturas, porque se termina generando un efecto de olla a presión, digamos, es decir, a las olas de calor que son estacionales y que son naturales para el planeta, se ven potenciadas por estas condiciones. Una cosa también a tener en cuenta es justamente la periodicidad con la que se vienen dando. Leía un estudio hace poco que decía, bueno, que una persona que nació en 1960 tenía probabilidad de vivir 4 olas de calor en su vida. Una persona nacida en el 2020, es decir, hace 2 años, tiene la probabilidad de, si se mantiene la temperatura de 1,5 que se espera, tiene, para el planeta digo, tiene la posibilidad de vivir 18 olas de calor en su vida. Y si esto empeora, tiene la probabilidad de vivir más de 30 olas de calor en su vida. Entonces, esto nos dice 2 cosas. Primero, que el cambio climático no es una cosa de debatir a futuro, por ahí nos ponemos como en esta posición condicional, si no hacemos esto en un futuro tal cosa. Y estas cosas lo que nos vienen a decir es el cambio climático está pasando y está pasando ahora, en el presente, y se están viviendo sus consecuencias. Y nos trae también una serie de discusiones, algunas que son más lejanas o en las que no tenemos tanto poder de decisión como nos gustaría, como esto que decimos de las grandes decisiones que se tienen que tomar a nivel mundial, que tendrían que ser vinculantes, que tendrían que ser más estrictas, lo que siempre hablamos nosotros acá en el programa, de cómo se descarboniza esta economía, de cómo se reduce la utilización de combustibles fósiles, de cómo se previene la deforestación. Pero esto nos trae otra cosa que sí está más cercana a las consecuencias que podemos
tener los seres humanos, que evidentemente los estados van a tener que prepararse a nivel de salud pública con medidas adaptativas para estas situaciones, no solamente ahora en Europa, sino también, bueno, cuando nos toque el verano a nosotros, también en América Latina. Y debe ser con una perspectiva sustentable, pero también de inclusión y de justicia social. Una de las medidas que se tomó en el Reino Unido fue, no digo para paliar esta hora de calor, pensemos que son lugares que no suele hacer frío, o sea que la gente no tiene la costumbre de tener aire acondicionado, de no tener estas cosas previstas, ¿cierto? Entonces tuvo que salir el Estado a poner piletas públicas, a repartir protector solar, a garantizar que en cada punto de la ciudad haya expendio de agua fresca, cosas que por ahí suenan medias raras, ¿no? Pero que se tienen que garantizar. Y esto también afecta a la actividad humana en estas cuestiones de las medidas adaptativas, porque pensemos, realmente contar con protector solar va a tener que ser parte de una política pública, eso no puede ser un bien de lujo que se adquiere tal cual, sin duda, las ganas que vos tengas, y sin contar otras cuestiones. El protector solar sería uno de los casos, la refrigeración, el acceso al agua potable, ¿no? Porque eso claramente pone en desventaja a los sectores que más y que menos tienen. Entonces, son discusiones que no son lejanas para nada y que los estados van a tener que dar, y sin contar algunas modificaciones también en horarios o en cosas establecidas, es decir, va a haber horarios en los que no se va a poder salir o que se van a tener que prever estas cosas, sobre todo por la duración de los fenómenos. Hablábamos recién del Reino Unido. En Estados Unidos las olas de calor solían durar 20 días, la última duró 70 días. Todo un replanteo de infraestructura y de logística, que generalmente se actúa cuando ya el hecho se ha producido, ¿no? Siempre es como que vamos corriendo de atrás, nunca podemos adelantarnos a los hechos. Y para cerrar el tema un poco, porque ya nos estamos quedando sin tiempo, Romy, también decir que la Unión Europea venía avanzando en un pacto verde, pero que la crisis energética producto de la guerra en Ucrania hoy podría llevar a que Alemania vuelva a usar leña. Es decir, hay un retroceso muy importante en esos avances en términos ambientales que intentaba hacer la Unión Europea de descarbonizar sus economías y que hoy resultan prácticamente imposibles. Sí, por supuesto, y también esta doble visión que tienen que tener las cosas, porque decir, bueno, tenemos medidas paliativas para pasar las condiciones extremas que estamos justamente pasando. Ahora, si estas medidas siguen en ese nivel de consumo desmedido de la energía, también va a ser complicado, o con esto que mencionas vos, es decir, bueno, con la falta de petróleo, con el tema del gas y todo lo que también está pasando con la guerra, bueno, ¿cómo se va a solucionar? Se va a tener que dar una discusión a nivel de políticas públicas, no solamente en el ámbito de la salud, sino de la energía, que tiene que ser amplio y que tiene que ser coherente, porque si parte del problema se termina convirtiendo en parte de la solución, estamos complicados. Es una cosa de la que va a costar bastante salir. Así que bueno, ese es un poquito el panorama que se está presentando ahora en Europa, pero no como para verlo como en un punto, decir, bueno, está pasando en Europa. Realmente se viene el verano, después en el hemisferio sur, y decir, bueno, con los antecedentes que hemos tenido también en Argentina, en algunas zonas de América del Sur, de incendios, de temperaturas extremas, de sequías, de inundaciones, bueno, discusiones que hay que dar y que hay que darlas ahora. Y que generalmente no se aprovecha el diario del lunes, porque pasó con el COVID y ahora va a pasar con este tema también. Romy, gracias. Romy. Bueno, gracias chicos, nos vemos. Buen fin de semana. Vemos.